Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro que se realiza en el marco del programa La Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, propuesta que se inició en el 2014 y que contará durante el año 2015 con diferentes actividades. En esta oportunidad asistimos al panel Universidad y Desarrollo Económico Productivo, los retos del siglo XXI, con la presencia de la ingeniera agrónoma Patricia Lombardo, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, la diseñadora industrial Anabela Rondina, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y la ingeniera industrial Margarita Esterman, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. La coordinación del encuentro está a cargo del ingeniero Horacio Salgado, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Les contamos a los presentes que este encuentro se está emitiendo en vivo, en streaming, a través de la plataforma digital programa siglo21.rec.uba.ar. Desde allí, luego podrán descargar el video completo del panel. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando personalmente, como así también a los que nos están siguiendo a través de video streaming y de los que nos verán más adelante porque no han tenido tiempo de hacer ninguna de las dos cosas. Es para mí un placer muy grande poder presentar hoy, dentro del marco de lo que es el desarrollo de la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, algo bastante diferente a lo que se vino dando en estas presentaciones previas. Hoy estamos rodeados de gente de la industria técnica, ingeniería, diseño, y vamos a ver entonces un poco cómo interactúa la industria en general, el campo productivo, el campo del agro, con la universidad. O sea, los aportes, los desarrollos, cómo imaginamos la Universidad de Buenos Aires para las futuras carreras respectivas en lo que es la parte tecnológica, los desarrollos, cómo impactan los desarrollos, cómo impacta el medio ambiente. Hoy estamos en una etapa que el medio ambiente es muy considerado, cosa que a lo mejor no era cuando yo me tocó estudiar, o muchos de los presentes, y bueno, entonces son todas cosas y factores nuevos que entran en juego, y bueno, tratamos que esto sea un aporte, no vamos a sacar una conclusión definitiva, no tenemos esa pretensión tampoco, pero bueno, la idea es esa, la idea es iniciar y abrir un debate, abrir algo que sea diferente en lo que se refiere ahora sí al campo productivo. Le agradezco, bueno, en primer término a la Secretaria de Asuntos Académicos presente, la profesora Nosiglia, y bueno, y a la universidad en general, a las autoridades que me han dado esta oportunidad de compartir este panel tan jerárquico. Bueno, va a dar comienzo con la presentación la señorita Anabela Rondina. Anabela Rondina es diseñadora industrial, graduada en la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en gestión estratégica de diseño en la misma universidad junto al Politécnico de Milán, es profesora titular en la materia de diseño industrial 1 a 5 en la UBA desde 1994, cátedra que ha obtenido el premio UBA en la categoría blogs universitarios en el 2012, en el 2013 y en el 2014. Además, desarrolla su actividad profesional en el Centro Metropolitano de Diseño de Buenos Aires desde el año 2002 y desde 2011 gerente de la institución, cargo obtenido por concurso público de antecedentes. Fue parte del equipo que logró la nominación de Buenos Aires como primera ciudad de diseño en la UNESCO en el marco del programa de ciudades creativas de dicha institución. Fue líder del proyecto del primer Festival Internacional de Diseño de Buenos Aires y es responsable de la estrategia e implementación del programa de incorporación de diseño del CMD, entre otros proyectos. Así que vamos a escuchar entonces ahora la ponencia de Anabela. Los dejo en... Bueno, buenas noches. Gracias a todos por participar, por acercarse. La verdad que estoy muy agradecida de poder formar parte de estos debates
Soy hija de primeros egresados universitarios, nieta de inmigrantes, de la universidad también. Mis papás fueron egresados de farmacia y bioquímica, así que para mí es un honor poder compartir esta reflexión con todos ustedes. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es diseño? ¿Escuchó hablar de diseño industrial? Algunos por allá sí. La mayoría seguramente conoce algo de diseño industrial, pero más entiende lo que es la arquitectura o el diseño gráfico. Me gusta resumirlo diciendo que el arquitecto se ocupa de los espacios que habitamos, el diseñador gráfico de la comunicación visual, y el diseñador industrial es el que hace todos los objetos con los que interactuamos con el mundo cotidiano. Por ejemplo, este objeto que tengo en la mano, la mesa, un inodoro, un auto, etc. Y para mí tiene mucha importancia cómo el diseño genera valor en el sistema productivo local. Y de ahí que quería hacer una reflexión respecto de cómo se ha ido desarrollando la carrera en el marco de nuestra economía en los 30 años que han pasado desde su creación, que fue en el año 85. El diseño para nosotros es clave para la innovación, o sea, no existe poder desarrollar productos y exportarlos sin valor agregado de diseño. Si exportamos productos sin valor agregado, estamos exportando commodities y nosotros no tenemos esa capacidad. Con lo cual, tenemos que lograr que el diseño que se enseña en la universidad pueda trabajar en conjunto con las empresas. ¿Cuáles son los desafíos que tiene luego de 30 años la carrera de diseño industrial? En este momento, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo está debatiendo cuál tiene que ser la reformulación de sus planes de estudios, que es una tarea compleja. Son carreras no tan viejas, no es una carrera tradicional, la arquitectura tiene muchísimos más años, pero la verdad es que la tecnología y el mundo ha cambiado mucho y también los planes de estudio tienen que ponerse a la altura de la situación. Esta carrera, como les decía, comenzó en el año 85 junto con la carrera de diseño gráfico. En el país empezaron las carreras de diseño 20 años antes en la Universidad de Cuyo y en la Universidad de La Plata, pero recién en el año 85, con el surgimiento del ciclo básico común, aparece en diseño gráfico industrial, en un marco donde teníamos la recuperación de la democracia, pero veníamos con un sistema productivo muy golpeado, obviamente, por los años de dictadura. Con lo cual surgió una carrera que se llama diseño industrial, pero de industria teníamos poco. 10 años después, nos encontramos en 1995, tenemos otro problema que se agrega a la falta de industria, que es el de la convertibilidad. ¿Sí? Nuestra moneda valía lo mismo que el dólar, con lo cual la poca industria que quedaba era muy poco competitiva a nivel internacional. Con lo cual los diseñadores tampoco tenían posibilidades de insertarse en un sistema productivo casi inexistente. 10 años después, las carreras cumplen 20 años, tenemos el resurgimiento de la industria nacional. En el 95 nuestros egresados se iban del país. Yo egresé en el año 94 y la verdad que la mayoría nos dedicamos a muchas cosas menos a hacer diseños para la industria, porque no había industria. Y los egresados de la UBA se iban al exterior y la verdad es que tenían cargos muy buenos en puestos jerárquicos en la industria. Por ejemplo, el gerente de diseño de Renault, que lamentablemente falleció el año pasado, era argentino, y así en un montón de otras actividades. Pero los que nos quedamos acá tenemos muy pocas posibilidades de desarrollo. Y recién en el año 2005 empezamos a poder tener un desarrollo a nivel local. Entre el 95 y el 2005, con la crisis del 2001, empieza a surgir lo que se llama como fenómeno de diseño de autor, que es el diseño que todos deben conocer más, que es el diseño más de Palermo, el diseño de los objetos de la vida cotidiana, pero que impactan menos en la mayoría de las personas, que es el mobiliario, algunos productos accesorios y de la decoración. Pero la verdad es que el diseñador se convirtió en diseñador, productor y comercializador de su obra, ¿sí? Pocos podían trabajar a nivel industrial. Recién luego de la crisis del 2001, en el 2005, el diseño empieza a tener un impacto importante en las empresas, muy de a poco. ¿Qué pasó en la formación universitaria? La verdad es que la universidad tiene una muy buena formación. De hecho, los egresados que tuvieron que irse del país para buscar un mejor horizonte profesional tuvieron muy buen desarrollo, y la actividad profesional y la académica se actualizó a nivel de las tecnologías, ¿sí? Cuando yo terminé la carrera en el 94, apenas si había alguna computadora. 10 años después era habitual tener una computadora de escritorio. Luego vienen las computadoras más, empiezan a aparecer en las aulas, ¿sí? Los alumnos se acostumbran a usar la tecnología, son nuevos conocimientos que se adaptan y se adquieren casi solos. Los docentes también las adaptan, y hasta llegamos a 30 años después con lo que son las impresoras 3D, que todos deben haber escuchado hablar bastante porque fueron muy difundidas.
mal difundidas en algunos casos porque pareciera que tener una impresora 3D es me imprimo una taza del color que yo quiero, y la verdad que la impresión 3D puede impactar mucho más en la vida de las personas que imprimirse un producto personalizado de diseño. Ahora, así como la tecnología fue actualizando la carrera y todos fuimos incorporando estas tecnologías casi sin tener una formación, digo, las computadoras las aprendimos a usar solo, los docentes, los estudiantes. Sí cambió un poco cómo incorporamos nosotros las tecnologías en el aula, por eso tuvimos varios premios de la UBA en el sentido de ampliar el taller de diseño con la utilización de los blogs. La estrategia, la gestión y los negocios, que son claves cuando uno tiene que trabajar con el sistema productivo, estuvieron casi ausentes a lo largo de estos 30 años. Los pocos que pudieron adaptarse a tener las terminologías de la gestión, de los negocios y demás, fue porque hicieron un posgrado, una maestría, pero la verdad es que la formación de base está muy orientada al desarrollo de un producto, de un objeto, y el diseñador queda muy restringido al plano de lo que sería, unos 30 años atrás, lo que está alrededor del tablero de dibujo. Entonces, en ese marco, cuando nosotros tenemos que trabajar con una empresa, nos cuesta mucho que el diseñador pueda entablar diálogos y tomar decisiones con empresarios, ingenieros y demás, porque no entendemos el idioma, ¿sí? No entendemos de los costos, de la gestión, de los números, no entendemos lo que nos dice el ingeniero, no entendemos lo que nos dice el empresario. Así que siempre pienso, ¿dónde pone su energía el diseño y la formación universitaria? ¿No? Nosotros somos la universidad pública. Tenemos que dar herramientas que sirvan para ayudar a la mayor parte de la gente, muchas de las cuales nunca pueden tener la posibilidad de asistir a una universidad, aunque sea pública. Entonces pasamos del diseño concentrado en el diseñador, ¿no? El diseñador que hace diseño de autor, que se mira un poco el ombligo, que espera estar en las tapas de las revistas y ser parte de esa comunidad de diseño que es la que comúnmente ve la gente, que es leer una revista de moda, una revista de decoración y ver el sofá que me hace juego con la lámpara y demás, a tener un diseño centrado en el usuario, que en definitiva es para lo que estamos los diseñadores industriales, ¿no? Para facilitarnos la vida a las personas. Y ese diseño tiene que ser con y para la industria. Porque si yo quiero diseñar un producto que ayude a las personas y tiene que ser un producto masivo, muy difícilmente lo voy a poder hacer solo. Lo tengo que hacer de la mano del sector industrial. Entonces, en la formación tenemos que pasar de hablar del objeto a hablar de la estrategia. Si los diseñadores industriales queremos tener una acción participativa, inclusiva, en las tomas de decisiones del sistema productivo, tenemos que ser capaces de hablar de cosas que van más allá de la forma y la función del objeto. Tenemos que saber qué inversión tiene que hacer esa empresa para que ese producto sea posible. Tal vez ni siquiera se habla de un producto nuevo y se habla de ayudar a que esa empresa economice costos de acuerdo a una reformulación de su planta productiva y demás. Este producto obtuvo el año pasado el premio CMD. Es un premio que se da a empresas que trabajan con estudios de diseño y que demuestran impacto en los negocios. Este objeto, que seguramente no lo van a ver en una revista de diseño, es un asistente de respiración para sala de terapia intensiva. Y es un producto de diseño, ¿sí? Si yo les decía producto de diseño antes, me hubieran imaginado una lámpara bonita, otro tipo de producto. Ese para mí es un objeto de diseño del cual tenemos que fomentar más que se desarrolle en la enseñanza para que después los diseñadores tengamos las capacidades de insertarnos en áreas productivas que no son las habitualmente conocidas. Hablar de gestión, planificación, estrategias, costos, comunicación, no solo la comunicación del dibujo y de las 3 dimensiones, para eso somos muy buenos los diseñadores. El tema es la comunicación oral. Cuando uno va a hablar con una empresa, tiene que hablar, tiene que poder expresarse. Y eso es algo que tenemos que afianzar en la universidad pública. Los alumnos son muy buenos desarrollistas, muy buenos proyectistas, pero a la hora de expresar cuál es su proyecto y los beneficios de ese proyecto, les cuesta muchísimo. Entonces, una de las cosas que creo, más allá de insertar, sí, como una cosa transversal, la economía, los negocios, la gestión, es poder mejorar la comunicación oral. Y entender el idioma del empresario, del ingeniero, del economista, y así siguen las infinitas disciplinas con las cuales trabajamos. El diseño no es una actividad cerrada, es absolutamente interdisciplinaria y no podemos desarrollar productos si no entendemos el código de los demás. Por eso me gusta hablar del diseño para las personas, ¿sí? Algunos ejemplos de temas que tratamos en la facultad y que nos parecen importantes para salir del mundo habitual de lo que un alumno muchas veces entra a la carrera de diseño pensando que va a ser. Productos para la tercera edad, productos que utilizan sistemas alternativos de energía, equipamiento escolar para la incorporación de las nuevas formas de enseñanza y de la tecnología,
para los niños, para el sistema de la salud, sistema público de bicicletas, elementos para personas con discapacidad, tanto deportivas como para niños, esos son sillas para niños hechos con tecnologías locales, bipedestadores. Y otra cosa muy importante es difundir el diseño y lo que la facultad genera en un lugar que no sea mismo de la universidad. Tenemos una cosa de ser muy endogámicos y de contarnos a nosotros lo que nosotros hacemos. Y la verdad es que los proyectos de la universidad están logrando entrar a categorías de premios como el de Innovar, que tiene mucha repercusión, y donde son proyectos que se desarrollan en la universidad los que salen y la gente conoce. Otra estrategia que tiene la FADU es hacer la Bienal de Diseño, que no expone los proyectos de la FADU en la FADU, sino que los expone en otros espacios para que las personas puedan entender un poco más de cerca qué es lo que se hace en el pabellón 3 de Ciudad Universitaria, que a todos nos queda bastante lejos. Para terminar, siempre me gusta esta frase, que para mí lo dice todo, que dice: no somos artistas resolviendo nuestros propios problemas, somos expertos resolviendo problemas de otros. Muchas veces a los diseñadores nos ven como los creativos locos que vienen a proponer una cosa linda, y la verdad es que tenemos que afianzar la enseñanza universitaria para que seamos vistos como estrategas que podemos mejorar la producción local. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Anabela, te felicito, la verdad que muy impactante lo tuyo. Bueno, le voy a presentar a la próxima, no sé cómo es esto que está, a la próxima ponencia, que es la ingeniera Patricia Lombardo, que es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad de Buenos Aires, perdón, de Mar del Plata, perdóname, y doctora en Educación de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una amplia trayectoria como docente investigadora en dicha universidad. Actualmente es profesora asociada en la materia de Economía Agraria en la Facultad de Agronomía de la UBA. Es subdirectora de la materia, de la Maestría de Economía Agraria y directora de la carrera de Licenciatura en Economía y Administración Agraria, ambas en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige el proyecto UBACIT, la demanda de servicios de maquinaria agrícola en la región pampeana, heterogeneidad de actores y multiplicidad de vínculos. Ha dictado cursos de posgrado y especialización en la UBA, Flaxo y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y su ponencia, el título de su ponencia es Desarrollo y Políticas Agrarias. Así que, Patricia, cuando gustes, adelante. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo no traje PowerPoint para dar la nota, porque si no me distraigo, ¿sí? Bueno, cuando me convocaron a esta charla, ¿cómo pensar, cómo plantearla, ¿no? Entonces me empecé a hacer una serie de preguntas. Nuestra facultad tiene 3 carreras que, digamos, pivotan alrededor del sector agrario. Ellas son la carrera de Ingeniería Agronómica, la carrera de Licenciatura en Economía y Administración Agraria y la carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales. Entonces, la primera cuestión, y relacionado con el tema de la charla, era, bueno, ¿qué entendemos por desarrollo, no? Y nosotros, y esto pensando en digamos, en la formación de esos futuros profesionales y cómo van a intervenir en un sector como el agrario sumamente complejo y heterogéneo. Pero la primera pregunta era no encasillar el tema del desarrollo o no limitar el tema del desarrollo al tema del crecimiento económico. Sí incluirlo, pero pensando que el desarrollo va más allá del crecimiento y que incluye, por un lado, una distribución más equitativa de la riqueza, una disminución de la pobreza y un proceso de transformación y de inclusión y un proceso y una cuestión de sustentabilidad, ¿no? Sustentabilidad, pero no solo en el plano ambiental, sino en el económico, en el social y en el productivo. Digamos, desde ese punto de vista, un proceso de desarrollo que a su vez debe ser planificado y que tiene que ser conducido por el Estado, ¿no?
digamos, y conducido por el Estado, que va a poder, de esa manera, definir objetivos y priorizarlo. Y el desarrollo del sector agrario estaría, digamos, inserto en ese proceso de desarrollo global. Ahora, el punto es, ¿qué es el sector agropecuario, ¿no? ¿Cuál es la...? No sé, si hablo así, ¿no se escucha? ¿Qué es el sector agropecuario? O mejor dicho, si vamos a una definición de ese sector, es un subsector dentro del sector primario, ¿no?, de la economía argentina. Y a su vez es un subsector que está inserto en lo que es... ¿Sigo? Bueno, y ese subsector está inserto en lo que conocemos como, lo que se conoce como sistema agroalimentario y agroindustrial, ¿no? Con las relaciones y tanto en sentido vertical como horizontal. Y ese sector es sumamente heterogéneo y sumamente complejo. Por eso, cuando se habla del campo argentino, es una falacia, porque, digamos, hablar del campo argentino es decir que es todo un todo complejo, homogéneo, sin resaltar ninguna de las heterogeneidades que tiene este sector. Porque son varias, o sea, digamos, las heterogeneidades son en varios sentidos, digamos. Tenemos que reconocer que es un sector heterogéneo en sistemas productivos, heterogéneo en regiones, heterogéneo en actores sociales, ¿sí?, heterogéneo en productos, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, primer punto para, digamos, para la formación básica de esos profesionales que van a salir a intervenir sobre el sector, es decir, bueno, ¿cómo lo definimos? Y la primera palabra es definirlo, o las primeras palabras es definirlos como complejo y heterogéneo. Y las transformaciones que pueda haber van a impactar al ser heterogéneo de manera diferente. Digo, primera cuestión. Ahora, pensando también en esta formación de nuestros profesionales, es decir, bueno, ¿cuál es el aporte de ese sector a la economía argentina, no? Bueno, este sector aporta al PBI, pero aporta mucho, aporta poco, y no es de los sectores que más aportan al Producto Bruto Interno. Considerando el sector agrario más las manufacturas de origen agropecuario, nos llegamos al 12-13% de aporte en el Producto Bruto Interno. Ahora, si nos vamos a la generación de divisas, ese sector, sumadas las manufacturas de origen agropecuario, suma casi aporta casi el 60% de las divisas del país. Pero y si nos vamos a la generación de empleo, es uno de los sectores que menos aporta empleo. Y con una característica adicional, que es uno de los sectores que más mano de obra no registrada, ¿sí? Digamos, que tiene más mano de obra no registrada, salariados no registrados. Digamos, acá quiero hacer una acotación, digo, tal vez esto vaya cambiando con la, digamos, implementación del RENATEA. Hoy por hoy, con el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, tal vez a un mediano y largo plazo veamos un cambio en este tema del empleo no registrado. Igualmente, digamos, consideremos que es difícil manejar el tema digamos, por la ubicación misma de las explotaciones agropecuarias, digo, y por también parte de digamos, una tradición en las formas de trabajo también, ¿no? Pero bueno, esperemos que, digamos, surja efecto de alguna manera. Entonces, esto sería, digamos, como la primera cuestión en cuanto al aporte a la economía argentina. Ahora, ¿cómo vemos la heterogeneidad de ese sector?
Esa heterogeneidad la vemos, por un lado, la podemos ver desde un primer punto de vista entre regiones. Y podríamos ver, como decía el ingeniero Giberti, las dos Argentinas agropecuarias, ¿no? Una Argentina que es una Argentina basada en lo que produce la región pampeana y otro conjunto de regiones extrapampeanas, que tienen diferencias históricas en el desarrollo regional, digo, basadas por un lado desde ya en las condiciones agroclimáticas de cada uno de estas regiones, en los tipos de producciones, en los tipos de actores sociales que determinan cada una de ellas, en su inserción en el mercado, cómo se inserta en el mercado interno, mercado externo, ¿sí? Incluso en el nivel tecnológico. Digo, esa fue una, digamos, diferenciación histórica en el desarrollo regional, que en las últimas 3 décadas empieza de alguna manera a revertirse o, digamos, a cambiar ese panorama, primero por un proceso de expansión de la frontera agrícola. Digo, empieza todo un proceso de inserción o de expansión agrícola basada sobre todo en el cultivo de la soja, ¿sí? Eso lleva a que muchos autores, muchos investigadores hablen de un proceso de pampeanización de las regiones no pampeanas, digamos, extrapampeanas. Y por el otro lado empiezan a insertarse algunos productos en el mercado externo también. Digo, por ejemplo, el arroz en Entre Ríos y Corrientes. Se empieza los limones provenientes de Tucumán. El tema de las peras y manzanas del Alto Valle del Río Negro. Pero acá hay un punto, digamos. Cuando vemos esta inserción de algunos productos de las regiones extrapampeanas en lo que es el mercado externo, lo vemos restringido a algún tipo determinado de productor, que es un tipo de productor con una dotación de capital, un productor capitalizado y muchas veces proveniente de otras zonas del país, ¿sí? O sea, capitales extrazonales o bien incluso capitales extranjeros, ¿no? Entonces queda acotado a un sector. Por el otro lado, el tema de la expansión de la frontera agropecuaria, no sé cómo voy de tiempo yo. Bueno, está bien. Bueno, entonces me explayo un poquito. El tema de la expansión de la frontera agrícola con el cultivo de soja, liderado principalmente con el cultivo de soja, y que se empieza, digamos, que se profundiza a partir de la mitad de los 90 con la aprobación de la soja transgénica y la difusión de la siembra directa, lleva a que avance ese cultivo, pero ese cultivo no avanza sobre tierras no ocupadas o tierras, digamos, no, sino que avanza sobre todo sobre un proceso de desmonte no planificado. Digo, y como, digamos, como puntos o como provincias paradigmáticas están Santiago del Estero y Salta, y avanza sobre producciones también, ya instaladas en esas regiones, digamos. Entonces, hay como un reordenamiento de ese sector en el sentido de las actividades. En la región pampeana, ¿sobre qué avanza? Sobre la ganadería, llevando la ganadería hacia las zonas más marginales y avanza sobre otros cultivos también, ¿no? Sobre todo sobre el maíz. Entonces, estas 3 últimas décadas reconfiguraron ese paisaje agrario de alguna manera y esta diferenciación tan marcada de la cual hablaba Giberti, ¿no?
profesor de esta casa también durante muchos años. El otro tema es los actores sociales, los actores sociales sobre los que se sustenta la producción agropecuaria. Y acá también hay como podríamos hablar sobre un universo muy heterogéneo, ¿sí? Un universo muy heterogéneo en cuanto a racionalidades, en cuanto a lógicas productivas, ¿sí? Y ese sector de unidades productivas que se va haciendo más concentrado a través de los años. Digo, yo solo para un dato, entre los censos nacionales agropecuarios, y quiero marcar esto, que es una dimensión de la concentración económica que se dio en el país, entre 1988 y 2002 desaparecieron el 21% de las explotaciones agrarias del país, ¿sí? Sobre todo aquellas de menor escala de extensión. ¿Sí? Y sobre todo, digamos, en la región pampeana. Se da un proceso de concentración mucho más acentuado que en las regiones no pampeanas, porque, digamos, hay otras lógicas, otras racionalidades. Y el último censo, el de 2008, ya estamos obsoletos con las estadísticas también, pero el 2008, si bien se atenúa la tendencia sigue siendo la desaparición de explotaciones. ¿Sí? O sea, estamos de alguna manera reforzando el proceso de concentración. Y acá quiero aclarar que no es un proceso meramente de concentración de la tierra, sino más que nada es un proceso de concentración de la producción y del capital. ¿Sí? En este universo de explotaciones podríamos decir un sector muy moderno de explotaciones y un sector de la agricultura familiar, que son casi el 60% de las explotaciones del país. Entonces, poniéndome en el rol de las ciencias agrarias, y esto lo dice otro colega también de la Universidad de Santiago del Estero, que es Raúl Paz, hay una tensión permanente, digamos, en el rol de las ciencias agrarias entre este sector moderno y tecnológico, que representa a una minoría de explotaciones agropecuarias, y un sector de la agricultura familiar que tiene otra lógica y que se resiste a desaparecer. Y que creo que hoy por hoy ha sido de alguna manera reconocida su potencial capacidad productiva con la creación de una Secretaría de la Agricultura Familiar dentro del Ministerio de Agricultura. Digamos, también son políticas que veremos, digamos, también al mediano y largo plazo, pero digamos, se reconoce la potencialidad de ese sector de la agricultura, de las unidades, de la agricultura familiar. Bueno, creo que llego hasta acá. No, gracias. Muchas gracias, Patricia. Qué mesita que tenemos para... Me parece que nos quedamos cortos, profesora. Bueno, para cerrar, va a ser su ponencia la ingeniera química de la Universidad de Buenos Aires, Margarita Esterman. Ella ha realizado estudios de posgrado en diferentes universidades de Estados Unidos y en la Universidad Austral. Es actualmente director ejecutivo del Grupo Medanito y vicepresidente de Flargent, grupo dedicado a la exploración, producción y procesamiento de petróleo y gas, generación de energía eléctrica, servicios petroleros y proveedor de soluciones tecnológicas para la industria. Su experiencia técnica está relacionada con los procesos de upstream, midstream y refinación de gas y petróleo, habiendo ocupado posiciones de liderazgo en proyectos de ingeniería y construcción en toda la Argentina y en Latinoamérica. Como docente formó parte del posgrado de gas de nuestra facultad en la UBA, de la carrera de Ingeniería en Petróleo del IDBA y profesora de procesamiento de gas en el IAPG. Bueno, Margarita, te cedo la... Gracias.
Bueno, antes que nada, un placer poder compartir con colegas y con todos ustedes este rato aquí esta tarde. Realmente cuando me convocaron y Horacio me pidió si podía participar de este panel para pensar en la universidad del siglo XXI, cómo decir que no, me puse muy contenta, al contrario de poder charlar qué se puede hacer por esta universidad, por que siga teniendo ese diferencial de los cuales los exalumnos de la UBA nos sentimos tan orgullosos. Así que bueno, gracias a todos por esta invitación. Antes que nada, les voy a contar, creo que ahí contó algo, el sector en el que yo me muevo y desde el cual puedo hablar o comentar las necesidades que siento o cómo podríamos mejorar la relación entre la universidad y el sector. Pertenezco a un grupo que se llama Medanito, que está en el sector energético, que básicamente opera en el... aclaro que es un grupo, es una empresa nacional que tiene, del origen de la empresa son como 40 años, el grupo propiamente dicho tiene 25, nace de otra empresa de ingeniería asociada que fue el origen, y hoy en día estamos presentes como empresa nacional en el campo del upstream. Upstream, para los que preguntan, es lo que tiene que ver con los campos petroleros de petróleo y gas, con la exploración y producción. Dentro de eso tenemos algunos campos en eso que está tan de moda y que todo el mundo habla ahora, que es de vaca muerta, no convencionales, vaca muerta, que pasó a ser un tema primero de las empresas, después de la universidad, después del subsuelo, ahora está en las mesas de todos, no sé, hablan, bueno, mi hijo no porque es ingeniero, pero en todas las mesas me preguntan, che, Mari, decime sobre el no convencional, el shale, ¿es verdad, no es verdad? Creo que hoy forma parte de todas nuestras mesas y es muy importante porque es nuestro camino y nuestra vía para volver al autoabastecimiento. Estamos presentes también en lo que ya acá tiene mucho que ver con la ingeniería. Cuando se sacan estos productos de la tierra, que petróleo y gas, tenemos que monetizarlos, darle valor comercial y hacer de eso un producto que no se venda solo como un commodity que se puede vender, sino ver cómo podemos maximizar. Entonces hay que procesarlo. Parte de ese proceso uno puede tratar el gas, el petróleo y ver qué podemos hacer con eso. Y otra manera es generar electricidad con ese gas, que dentro de nuestra parte generamos todo en escala, lo nuestro es en escala mediana pequeña, digamos, ¿no? Generamos 30 megas con el gas que producimos. Obviamente hay que pensar siempre en lo verde, entonces intentamos hacer forestación y mantener muy cercana la zona donde estamos presentes, que es la cuenca neuquina, un bosque forestal. Y por último, como parte del grupo madre, hay una empresa de ingeniería, construcciones y tecnologías que brindamos soluciones tecnológicas. ¿Cómo podemos hacer con todo el diseño, desde que sale del pozo hasta que generamos electricidad, cómo podemos inventar o diseñar el equipamiento que haga posible, que haga realidad lo que uno tiene en la cabeza? Les traigo todo esto y cuento acerca del grupo Medanito para contarles también que esto fue ideado por dos ingenieros químicos allá casi en los finales de los 70, que formaron después con un grupo más de 5 o 6 ingenieros químicos de la Universidad de Buenos Aires. Hicimos todo esto, de lo cual realmente nos sentimos muy orgullosos. Así que gracias a la universidad nuevamente. Bueno, ahora vamos a la industria energética y la idea de esta presentación es dónde estamos parados, cuáles son los problemas que vemos hoy y qué pensamos o cómo pensamos que la universidad podríamos en forma conjunta solucionar los problemas que vemos a corto y mediano plazo, no para un futuro, sino para muy al principio del siglo XXI. Como el desafío que vemos constantemente el día a día es cómo encontramos capital humano, recursos humanos para satisfacer las necesidades que tenemos hoy en día. Como les conté, el tema de shale y el desarrollo de vaca muerta es una necesidad no para las empresas, sino para la República Argentina. Argentina, los yacimientos que poseía la Argentina hasta hace 5 o 6 años estaban en su etapa de maduración. Había depletando, probablemente había poca exploración, pero fundamentalmente el casi 90% de nuestros yacimientos son yacimientos maduros.
Y es ahí donde apareció en Estados Unidos, del Departamento de Energía, lo que se parecen una técnica para poder producir de estos yacimientos que no son no convencionales. Dice, todos sabíamos que existían, lo que apareció ahora es el diferencial tecnológico para que el petróleo y gas que estaba ahí abajo pueda ser llevado a la superficie y que sea un elemento que lo podemos utilizar sobre todo para nuestra matriz energética, que está basada 50% en gas natural. Ahora bien, de ahí vino la nacionalización de YPF, el recurso, y esta vuelta a pensar en las empresas de la tierra, cómo podemos sacar todo eso desde la cuenca neuquina, que está en los yacimientos más importantes. Ahora bien, desde todos los que sabemos el no convencional se requiere muchísima más técnica para poder hacerlo una realidad. La Academia Nacional de Ingeniería, donde, bueno, que es un orgullo quien puede pertenecer, digamos, el ingeniero Altuve, fundador del Grupo Medanito, que falleció hace 3 años, era miembro también de la Academia de Ingeniería, y el ingeniero Grimaldi en este momento forma parte del Instituto de la Secretaría de Energía, que depende de la Academia Nacional de Ingeniería. La Academia Nacional de Ingeniería sacó un estudio muy detallado de qué se necesita en todos los ámbitos para poder hacer logísticamente todo, materiales, equipamiento, qué es lo que vamos a necesitar para poder hacer una realidad el shale de Vaca Muerta, cómo hacemos. Y este trabajo de muchos meses fue ejecutado por la Academia. Ahí está la portada del documento. Dentro del punto 9 habla de los requerimientos de recursos humanos para desarrollar el no convencional en la República Argentina y establece 2 escenarios, uno con alto contenido local y otro con bajo contenido local. ¿Esto qué quiere decir? Existen maneras de integrar tecnologías de afuera y desarrollarlas en el país, y otra es traer una gran parte de equipamiento importado y poner determinados servicios locales. Pero en cualquiera de las 2 tendencias que adopte las empresas locales desde YPF y todo el resto para desarrollarle, se necesitan entre empleos directos, indirectos, inducidos, entre 37.000 y 55.000 empleos para el año 2019-2020. Es muy, pero muy difícil, o es un desafío muy grande, poder pensar cómo vamos a poder lograr eso en un corto plazo, porque ya estamos a mitad del 2015. Supongamos que con el precio del petróleo y demás esto se atrasa 1 o 2 años, pero vamos a necesitar 50.000, 30.000 recursos humanos especializados en 5 años. ¿Lo podremos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos? Y en las conclusiones de ese estudio dice, es urgente la formación de ingenieros capaces de acompañar los desafíos tecnológicos de gran escala que requerirá el desarrollo de Vaca Muerta. Y aquí pongo la palabra urgente como prioritario. Las soluciones hay que pensarlas ya. Y otra recomendación muy importante, invertir en el desarrollo de carreras, maestrías, especializaciones y cursos. Entonces pienso que estoy en el lugar adecuado. Otra vez, gracias. Comento que a la Academia hoy les pasamos una notita que vamos a dar esta charla para que estén al tanto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pensé, digamos, cómo podríamos mejorar? El proceso productivo, nuestro sector, requiere de capital humano. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas, la gente, son los que hacen posible ese desarrollo. Acá quiero comentarles que, por ejemplo, hace unos minutos atrás dije que la República Argentina, nuestra matriz energética, aquello de lo que vivimos todo el día, tiene un 50% base gas. Y les diría que toda la red de gasoductos que tenemos, las plantas de tratamiento, realmente en un 50, 70, 80% fueron pensadas por ingenieros, pensadas, diseñadas y construidas por ingenieros argentinos. Entonces, no es que es algo que no se hizo nunca. Se puede volver a hacer y, digamos, tenemos que volver a ese camino. Por el otro lado, ¿qué es lo que cambió? Y acá hablo ya de la experiencia con el día a día de los jóvenes ingenieros nuevos que vienen a la empresa a trabajar. Hoy en día, hace un tiempo cuando nosotros entrábamos a la facultad, hablábamos de plan de carrera, nos sentíamos totalmente
identificados con la empresa y nos poníamos la camiseta de las empresas o del objetivo o la misión de la empresa. Hoy en día lo que vemos que el joven ingeniero busca una afinidad con lo que él piensa, digamos, quiere tener la libertad de elegir. Son dos lados de la misma moneda o monedas diferentes. Creo que eso cambió y sobre eso tendríamos que hacer universidad y ciclo productivo alguna alianza para poder tener mejores resultados. Acá veo tres actores. La universidad, que tiene que atraer más jóvenes que quieran seguir ingenierías constantemente, aumentar la capacidad instalada, la cantidad de gente que quiera seguir ingeniería. Los jóvenes profesionales que no se deben sentir frustrados, no se tendrían que sentir frustrados cuando entran a las empresas, o ya sean estatales o privadas, para trabajar, y las empresas que logren con la gente que forma su capital humano el objetivo, la misión y la visión de cada una de las empresas. Porque la universidad nos provee de los ingenieros que requerimos para el ciclo productivo y los ingenieros van a las empresas. Cuando esa interacción, ¿qué le miramos, digamos, cuando incorporamos ingenieros al ciclo productivo? ¿Qué miramos? Las habilidades académicas o las técnicas, lo que saben, el conocimiento, la metodología, y siempre uno trata de tomar el mejor talento, el que tenga buenas notas, el que corresponda a lo que uno está ansiando. Pero también uno ya está pensando en las habilidades blandas, la creatividad, la innovación. Pensar que tanto el lado, lo que se habla del lado izquierdo, la inteligencia emocional con la racional, de la del izquierdo con la derecha, los dos son importantes. Le pedí a la persona que maneja capital humano adentro del grupo Medanito que me dé un listado de competencias genéricas y de conducción con las cuales charla o la gente tiene presente y cada uno de los años piensa cómo le fue y cómo va a evaluar, cómo evaluó este año la autoevaluación y la de la empresa, ¿no? O la del sector o la de su jefe y lo que piensa para el año siguiente. Y yo me imagino recién recibida, ¿sí? Y que a uno le empiecen a hablar de mejora continua, orientación al cliente, orientación a resultados, flexibilidad y adaptación al campo. De esto, la verdad que los jóvenes profesionales salen muy pocos preparados y de repente dicen, bueno, yo aprendí, no sé, hice todos los procesos 1, 2 y 3, transferencia del calor, transferencia de masa, todas las carreras tenía las mejores notas y de repente me critican porque hablo mal con el cliente o no contesto un mail, habré llamado. Es tan importante, creo que algo Anabela lo dijo, es tan importante que lo que estudiemos en la facultad tenga contacto y no esté desconectado con la etapa que viene después, que es el trabajo, que es la vida real. Entonces, una mejora o una manera de que ese gap o esa cantidad de profesionales que necesitamos en muy corto plazo les vaya mejor y quieran venir, es darle algunas de estas habilidades dentro del ciclo básico, dentro de los primeros años de la facultad, que realmente no se dan, y cuando vamos al mundo real, realmente la frustración viene muchas veces por no tener o no tomar en cuenta. Muchas veces comparten un trabajo en equipo con gente que probablemente tenga habilidades en matemática, en física o en química menores que las de recién egresados, pero tiene otras visiones que hay que aprender a compartir visiones diferentes adentro de un trabajo en equipo. Entonces, nosotros dijimos, ¿cuál es la problemática que hoy nos enfrentamos? ¿Cómo compatibilizar las competencias requeridas por el ciclo productivo con los conocimientos adquiridos, más las necesidades, más las características personales de los jóvenes ingenieros? Que los del 2015 no son iguales a los de 1990, ni los del 2000, ni de los de 2010. La velocidad de cambio que vemos es constante de entrada a la empresa. Segundo, cómo mantener la creatividad dentro de la ingeniería. Esto, y tiene que ver con lo que vos mencionaste, Anabela también mencionó del diseño. La idea, creo que para uno tener logros diferentes y presentar soluciones, en ingeniería tenemos que pensar que los paradigmas pueden ser cambiados.
nada, digamos, uno aprende o estudia lo que nos enseña, pero todo puede ser mejorado o puede haber otra solución. Y bueno, hay que darle oportunidad a la gente joven que piensa traer y sean aprobadas soluciones diferentes. Y después, cómo reemplazar un tema que para mí es muy importante, fuga del cerebro al exterior por especialización en el exterior con pasaje de retorno. En nuestro ámbito muchas veces tenemos que compartir experiencia con gente que viene de afuera y que realmente están más avanzados que nosotros porque estudiaron problemas y demás. Está bueno ir, estudiar, ver cómo se hacen o cómo se resuelven problemas afuera, y está bueno volver y tener un campo donde aplicar lo que uno estuvo estudiando afuera. Si tanto desde la universidad como el ciclo productivo logramos hacer las dos etapas, como que es bueno ir a estudiar y volver, creo que vamos a tener un valor agregado en el resultado de las instalaciones y el desarrollo de lo que se puede hacer. Cuando le comenté antes, por ejemplo, con ese grupo de trabajo de Flargen, nosotros en este momento estamos integrando equipos, creo que se importa el 15% y el 85% es local. Entonces, ¿qué hacemos? Lograr un equipo que se fabrique localmente con tecnología de punta. Y eso está bueno, y cada vez vamos disminuyendo más la parte importada porque desarrollamos acá la tecnología para poder hacerlo. Entonces, algunas ideas que se me ocurrió, algunas respuestas para esta problemática. Incluir en los programas de estudio materias humanísticas que tengan que ver con habilidades blandas que actúen como disparador o intereses para los jóvenes profesionales. No sé, se me ocurrió a veces que si yo hubiese tenido en los primeros años de la facultad, no sé, introducción a las ciencias humanísticas, filosofía, ciencias de la educación o algo que tenga que ver con el arte, me hubiese venido bien, no lo hubiese visto mal y la verdad me hubiese gustado. Entonces digo, ¿por qué no? Pero darle importancia a eso, porque la vida real tiene mucha importancia también. Y aparte complementa y hace que más chicos quieran venir a estudiar ingeniería. Después hay un tema que lo estuve hablando con varias profesores de universidades, por ejemplo la de Texas, que vienen a dar clases en universidades argentinas, preparando a los profesores para que ellos puedan enseñar con avances que hoy en día no tenemos. Allá el que estuve hace muy poco compartiendo en Texas todo lo que avanzó el tema del shale, el no convencional. Y realmente la curva, Estados Unidos está casi al punto del autoabastecimiento, eso provoca esta guerra bajo el precio del petróleo y todo eso, pero justamente tienen mucho aprendido en muy poco tiempo. Bueno, si hay algunos profesores de esas universidades que puedan capacitar a nuestros profesores, bienvenida sea, creo que vamos a mejorar mucho la preparación. Algo que también me parece muy importante dentro de la UBA, no sé cómo se puede hacer para algún sistema masivo de becas. Si logramos aumentar la capacidad instalada, los muy buenos, mandarlos al exterior, pero que haya un sistema de beca en que tanto gobierno, empresas, colaboremos para esto, me parece que los resultados a corto plazo van a ser mejores. Y después repensar y diseñar el proceso de paso de los últimos años de carrera hacia el trabajo corporativo, ya sea corporativo estatal o corporativo privado. Hablo hacia las empresas. Si hay sistemas de pasantías, pero acordados en forma comunes entre universidad y empresas, creo que va a ser muy bueno. Resumiendo, si logramos un trabajo en equipo entre empresas y la universidad, me parece que todos vamos a ganar. El ciclo productivo necesita la acción, qué es lo que hace falta, puede marcar una agenda de necesidades en función de lo que el país, el Estado, de lo que se requiere. Y la universidad tiene el tiempo, la excelencia, el conocimiento para que se desarrolle bien. Creo que una alianza nos serviría a todos. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, Mari, por tu presentación. Bueno, creo que hemos escuchado tres ponencias, a cual más interesante.
se han planteado realmente en las necesidades, muchas de las necesidades de cambio que deberíamos realizar a futuro. Por supuesto no es un proceso inmediato, es un proceso que lleva su tiempo, es un proceso que va en etapas, pero bueno, creo que es un muy buen panel como para iniciar de alguna forma una discusión y hacia dónde debería ir nuestra universidad, que es una universidad pública, una universidad gratuita, una universidad que se diferencia de casi todas las universidades del mundo. Yo siempre digo que la Universidad de Buenos Aires tiene particularidades que no la tiene ninguna universidad del mundo, en absoluto, ninguna la tiene. Por un montón de cosas que muchos de los que estamos acá lo conocemos. Así que bueno, nada, queda abierto el panel para algunas preguntas que los presentes quieran formular. Se necesita el micrófono. No, me quería presentar. Soy egresada de Facultad de Derecho, trabajo en la Facultad de Psicología, perdón. Tengo un hijo en la UTN en tercer año. Quería tomar lo que dijo la última, y estuve toda mi vida penetrada con los sistemas de educación extranjera por ser traductora y haberme dedicado a las lenguas extranjeras. Con respecto a la inclusión de lo creativo en el CBC, o sea, si bien yo creo que la articulación ciencia y arte tendría que venir de la primaria o de la secundaria, como en las escuelas sajonas que tienen teatro, y como tuve yo en Argentina en una escuela de ese tipo desde la primaria, creo que en las universidades podrían incluirse talleres en los cuales se le diera más importancia a lo artístico, para desterrar esa idea de que lo que es matemática no es arte y lo que es arte no es matemática. Creo que en el caso de incluirlo en el CBC, y dada que me pareció percibir la preocupación por el aumento de la matrícula de estudiantes, dado el prejuicio que existe contra, si yo me meto en matemática, no voy a hacer teatro, podría ser hasta contraproducente, pienso yo, incluirlo en el CBC. Y después, o sea, lo tiro así como idea, por supuesto me gustaría colaborar porque me preocupa muchísimo la creatividad y la flexibilidad de la universidad. Con respecto a lo que quiero decir como madre, es que mi hijo, por ejemplo, ingeniería en sistemas está haciendo, tuvo una materia creatividad, pero las otras materias que hace, o sea, yo veo que la educación, este lunes dio análisis matemático 2, lo que él está haciendo es lo mismo que hacía yo cuando daba una materia en el secundario hace 40 años. O sea, ese es el aporte que quiero. Por otra parte, estoy muy contenta porque mi hijo hace teatro junto con la universidad y me puso muy contenta lo que escuché porque yo digo, está totalmente descolocado y creo que va a tener una beta. Nada más, quería colaborar con esas impresiones y muchísimas gracias por tu charla. Bueno, muchas gracias. El señor que quería hacer la consulta, por favor, al panel, gracias. Gracias. El Ministerio de Educación realiza unas estadísticas de egresados del conjunto de universidades, la UBA y las privadas y, bueno, el conjunto. Los resultados son deplorables. Por ejemplo, recuerdo que ingenieros en petróleo hubo un solo egresado. Esto está en línea con lo que mencionabas vos. Entonces, el tema es que evidentemente hay que hacer un replanteo de la forma de direccionar la especialización en la universidad. Lo notable es que estos resultados del ministerio que brinda el Ministerio de Educación
son absolutamente contradictorios con países como Brasil. No hablemos de países avanzados, son contradictorios con países como Brasil, Chile, donde dan una orientación a las profesiones o ciencias duras con mucho más inclinación que las materias humanísticas. El tema es cómo orienta la universidad entonces con un sistema de becas, etcétera. ¿Cómo sabe la universidad desde un a lo mejor oscuro escritorio cómo realmente direccionar el estímulo a las distintas carreras? Y existe posiblemente un método que yo lo conocí hace más de 50 años, fue una encuesta que hizo en ese momento el Instituto de Itela, una encuesta, no recuerdo ahora quién la ejecutó, fue una encuesta dirigida a todas las empresas, a las principales empresas industriales del país, preguntándole cuál era el perfil profesional que necesitaban para los próximos 5 años. Esto debe perfeccionarse, no debieran ser hoy solo las empresas industriales, deberían ser todos los laboratorios que tienen las distintas universidades y cualquier renglón preferencial. Pero lo importante es que alguien sepa demandar con acierto. Podría ir redondeando la pregunta. Yo tengo como decano de la facultad la respuesta a mucho de lo que usted acaba de decir. Perfecto. Así que no, puede redondear, le voy a agradecer. Claro, la pregunta no es tal, era simplemente plantear la necesidad de adecuar las becas o la orientación de la UBA a las necesidades efectivas del mundo de la producción, porque los déficits en determinadas carreras es lo que están demandando. Gracias. Le agradezco mucho su participación y como decano de la facultad debo responder, porque tengo la respuesta para usted y seguramente va a ser muy bienvenida por lo que usted está planteando. Primero, no hay un solo ingeniero en petróleo, hay varios institutos que han tenido más, pero eso no es un detalle nada más. Nuestro rector, el profesor Barbieri, ha firmado en el transcurso del año pasado, no sé si usted lo había leído o lo pudo visualizar, se ha firmado un convenio con la empresa YPF, donde la Facultad de Ingeniería crea la carrera de Ingeniería en Petróleo. O sea, nosotros estamos trabajando en este momento en la elaboración de la currícula de esa carrera. Pero esa carrera va a tener un diferencial que cierra un poco con lo que dijo mi predecesora, que es el siguiente. La carrera va a tener en sus años finales, las materias las van a dictar súper o hiper especialistas o los mejores especialistas en cada disciplina del mundo. Eso lo va a financiar YPF, va a traer los especialistas y van a dictar las clases acá. Es un poco lo de la idea de Sarmiento, ¿no es cierto? Traer gente que sepa, que empiece a explicar y después crear el semillero hacia abajo, con la idea de que luego de eso haya seguidores que sigan en la tarea de enseñarle a las siguientes generaciones. O sea, está trabajando la universidad justamente, específicamente en ese tema y en ingeniería en petróleo. O sea que creo que le he respondido a la pregunta, o sea, estamos trabajando en esa dirección. No es ese el punto que yo remarco. Lo que yo remarco es que los alumnos no se orientan a eso. Entonces tiene que haber algún tipo de estímulo, becas, etcétera. Los pedagogos sabrán más que yo cómo nutrir, porque si hay pocos egresados es porque hubo pocos alumnos demandantes de esa carrera. Ese es el punto que quiero remarcar. Bueno, yo quiero formular una pregunta a las invitadas, para eso las invitamos, las reconocemos como expertas
y como secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires y con la responsabilidad que tengo en tratar de asesorar y orientar a las facultades en la adecuación curricular para todas estas nuevas competencias y todos estos nuevos requerimientos que se esperan del egresado. Lo que sí me gustaría preguntarles, de alguna manera la última expositora al trabajar en una empresa, si bien me contó que fue profesora de la universidad y ahora es docente de posgrado, pero está vinculada al sector productivo en este momento con más tiempo. Lo que me gustaría preguntar es, a juicio de ustedes, porque ambas, digamos, vos contaste desde la perspectiva, desde la formación en el diseño, pero también trabajás en el ámbito profesional y supongo que vos también. ¿De qué modo ustedes consideran, qué distancia hay entre la formación y los requerimientos del campo socioproductivo en términos de la formación que estamos brindando en las carreras que ustedes enseñan, ¿no? Bueno, en lo que es diseño yo creo que estamos muy bien en muchos aspectos. Un poco lo que comentaba yo es, somos muy buenos en la parte de diseñar y de estar sobre el producto. Si alguien me contrata para hacer un producto, puedo ser muy bueno en la parte más cercana a ese producto. Ahora, en la parte de la gestión, para que ese producto realmente se pueda llevar a cabo, es lo que yo siento que tenemos más deficiencia, ¿no? Y como la verdad es que el diseñador industrial trabaja para la industria, si nos falta esa formación más económica, de estrategia, que apenas hay un posgrado, digo, que lo da, mucho está más orientado al producto, creo que es la parte que nos cuesta más. Y por el otro lado yo veo a las empresas que quieren contratar diseñadores, pero no saben con qué se come a veces, ¿no? No saben cómo tratar con un diseñador porque no saben cómo se contratan ni cómo se pagan y demás. Por otro lado tenemos el derrotero de que el diseño industrial no es un título habilitante. Entonces también hay mucha gente que puede hacer diseño sin tener una profesión universitaria. Y con eso creo que nosotros tenemos que tener un diferencial. Tenemos que ser muchos mejores los egresados de la universidad para que elijan a uno que estudió por sobre uno que tal vez maneja un programa, ¿no? Pero creo que estamos muy bien. Patricia, perdón. No, nosotros tenemos, digamos, por ahí un poco también quería atarlo a lo que decía el señor. Nosotros tenemos un tema que es que muchos de los alumnos, de los estudiantes de las carreras nuestras, muchas veces no terminan de obtener el título porque ya están trabajando. Ese es el punto. Entonces, tenemos alumnos con carreras, digamos, que han terminado de cursar y que falta el tema de la tesis. Ahora, la inserción laboral es muy amplia, digamos, porque además en las carreras de la facultad, digamos, pertenecientes a la facultad, que obviamente pertenece a esta universidad, digamos, el profesional recibe una formación más amplia, ¿sí? Que le permite, yo digo a veces que es como, digamos, en las universidades regionales recibimos una orientación más, digamos, relacionada o más dirigida y orientada hacia las necesidades regionales. En cambio, el egresado de las carreras nuestras es como de una formación amplia y puede ir para cualquier lugar del país y puede tener distintas incumbencias. El tema es que hoy por hoy lo que estamos viendo es que están insertos laboralmente antes de recibirse. Y eso, digamos a lo que el señor decía, en realidad es un paso que está faltando y que no tienen tiempo para hacer las tesis en general, o los trabajos de intensificación. Pero realmente hay un alto grado, por lo menos en las carreras nuestras, un alto grado de inserción laboral en distintas temas. Por ahí 2 comentarios nada más. Pasé muchos años trabajando con muchos ingenieros multidisciplinarios y recién ahora me doy cuenta que dentro del grupo de muchos, 100, 200, no había ningún ingeniero industrial que podría ser totalmente aplicable a la ingeniería. Así que ya me llevo un valor grande ingeniero industrial, dije, diseñador industrial, así que me llevo un valor agregado ya. Ese es el punto. Y el otro punto sobre algo que mencionó ella, que por ahí me parece importante,
Cuando nosotros recibimos, sobre todo ingeniería química, los egresados, hay dos maneras de terminar la universidad, con la tesis o con el proyecto, con un proyecto. Realmente los resultados que nosotros vemos con el que hace la tesis versus el proyecto son siempre mejores los resultados del que hace el proyecto versus el que hace la tesis. Eso lo digo como experiencia personal y a través del tiempo. En la realidad se adecúan mejor los que terminaron con el proyecto. Sí, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra consulta? Sí. Yo soy profesora de la Facultad de Ingeniería, también soy profesora de especialización en una rama que es interdisciplinaria, que es automatización industrial, que podría ser parecida a alguna de las cosas que ustedes están mencionando. No, lo que me preocupa es, respecto a las carreras de grado, me asustó tu número de 40.000, o sea, me asusté, digo, ¿dónde lo sacamos, no? Pero la pregunta es la siguiente, ¿es necesario formar profesionales tan especialistas en una cuestión? Vos hablaste 40.000, bueno, no son ingenieros obviamente todos los que se necesitan, pero 40.000 profesionales, 40.000 personas formadas en un lapso de 5 años para una cuestión, una rama de la industria, digamos, muy especial. ¿Es necesario formar tan específicamente o es mejor formar una buena base general, como mencionó recién, que después puede adaptarse a diversos perfiles? Yo doy el ejemplo nada más de ingeniería naval de la UBA, que era una carrera muy específica, y llegó un momento que no había trabajo en esa rama, y tuvimos que convertirla en naval y mecánica para que pudieran trabajar de algo, ¿no? Y lo mismo sucede un poco con los aeronáuticos, ingenieros aeronáuticos de la Universidad de La Plata. Me pregunto en qué medida hay que pensar, en qué horizonte de futuro hay que pensar estos grados tan específicos, ¿no? Era una pregunta para el panel, porque no hablaron. En particular, cuando hablamos lo que se está viendo del desarrollo de no convencional, tiene un horizonte que si esto se da, la verdad se requieren 30 años y es como el desarrollo, a diferencia de que uno instala una planta y se va, es como una fábrica, necesitas seguir produciendo e invirtiendo recursos humanos y capital constantemente. Así que el horizonte, digamos que se prevé que si funciona y volvemos al autoabastecimiento, es más largo. Y por el otro punto, pienso que la Universidad de Buenos Aires, que tiene una base más grande, por lo menos ingeniería química o ingeniería del petróleo, te permite mirar a muchas industrias, digamos, automatización y control, regulación de planta, upstream, como que abarca muchas industrias que uno podría ser aplicable. Creo que cuanto más gente de ingenieros haya en el país, más se puede producir acá. Yo apostaría que hubiese más. Sí, no, yo creo que me parece que digamos, hablando desde la Facultad de Agronomía, la formación amplia me parece que está bien porque se puede complementar y la misma facultad posee una escuela de posgrado que tiene especializaciones, maestría y doctorado. O sea que me parece que estaríamos bien por ese camino. Yo no cerraría o sea, no sería tan específica. Digo, en la Universidad de Buenos Aires, después vemos las universidades que tienen otra realidad regional distinta, digo. Cortito. En diseño industrial en la UBA es bastante transversal. De hecho, porque cuando surgió no había un sector específico en el que no podía hacer packaging o equipamiento médico porque no había mucho, pero eso ha permitido que en cualquier pyme un diseño industrial pueda desarrollarse. Ahora, diseño industrial en Oberá, que es una carrera bastante nueva, se especializa en la foresta industria, porque es lo que tiene regionalmente. Sí. Bueno, muchas gracias. Una última pregunta, ¿alguno por acá? ¿Alguna consulta quiere hacer? ¿Cómo no? Un segundito. Soy Karina Álvarez, soy profesora asociada en la Facultad de Agronomía de la UBA. Y un poco hoy, escuchando, fue todo bastante hacia qué estudiante, o sea, cómo formar al estudiante y demás, y el rol de la universidad en eso. Y yo pensaba, digo, la universidad tiene otros roles también, como generar investigación para transformar el país, como generar desarrollo, etcétera, que
quería destacar. Ese era un rol, y otro también en poder participar más en las políticas públicas. A mí me parece que desde la agronomía, yo lo resalto, estoy en una facultad que tiene mucha dedicación exclusiva y el orgullo a veces de haber generado, que se genera mucha investigación que fue aplicada en el campo, y que uno la ve aplicada en el campo argentino, y a su vez también ve cosas que se aplican en el campo argentino que uno sabe que no son correctas, que se pueden hacer de otra manera. Nosotros manejamos los recursos naturales, deberíamos preservarlos más y demás. Y ahí yo veo actualmente la necesidad de poder intervenir en digamos, en la política pública, en el cuidado de los recursos, en a veces no dejar todo librado al mercado, que haya un respeto hacia el recurso suelo. Bueno, yo vengo de suelos, pero suelo, agua, el manejo y demás. Entonces quería destacar un poco eso, porque cuando yo vi el título, en parte no lo pensé a veces, o sea, lo pienso desde los alumnos, qué queremos formar y demás, pero me parece que estamos hablando a veces mucho de formar para el mercado. Y yo digo, quiero ver también una universidad transformadora de la realidad y del desarrollo del país, ¿no? No, nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos la presencia. Muchas gracias a ustedes. La verdad que un panel para mí brillante. Así que bueno, cerramos con la secretaria de Asuntos Académicos, que creo que te quiere cerrar de alguna forma. Bueno, les agradezco la participación primero a las panelistas. No puedo dejar de destacar que somos todas mujeres en áreas que habitualmente uno pensaría que son áreas de los hombres, así que prepárense porque ya no hay áreas vedadas para las mujeres. Y eso es un hecho para destacar. En algún momento se iba a impactar que el 62% de la matrícula de la UBA ya somos mujeres, así que bueno, esto es parte de esto. Bueno, y agradecer al decano de la Facultad de Ingeniería, al secretario de Ciencia y Tecnología de la UBA y al secretario académico, y bueno, y al ingeniero Regini, a la gente que nos acompaña, a los profesores que vinieron de las distintas facultades. Las preguntas que vos hiciste son preguntas que me sirvieron inspiradoras para los próximos paneles. Ya hubo una de Ciencia y Tecnología, esta tenía este sesgo, pero no quiere decir que no hayamos hecho algunas de otro tipo, pero el tema de la relación con el sector público me parece que todavía no armamos ninguna mesa y que, bueno, me pareció inspiradora para diseñar las próximas charlas. Bueno, y nosotros, si bien ustedes son de la UBA, o fuiste de la UBA, o seguís en la UBA como profesora de posgrado, bueno, queríamos dar nuestro PIN, que es lo que nos da identidad como pertenecientes, es un símbolo que nos da identidad de pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires, y un pequeño certificado que, bueno, se les servirá como recuerdo o parte del currículum para el paso y su colaboración en esto que implica reflexionar en conjunto sobre los desafíos que se nos plantean como universitarios y gestores universitarios frente al siglo XXI. Así que los esperamos para las próximas charlas. Gracias.